El Salmo 23 es uno de los textos más poderosos y conocidos de toda la Escritura. Muchos lo han recitado en momentos de dolor, de búsqueda, de esperanza. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice su primera línea. Pero pocos han comprendido la profundidad de estas palabras, y sobre todo, el vínculo que guardan con las leyes universales del éxito que Napoleón Hill descubrió en Piense y hágase rico y en toda su filosofía de vida. Hill enseñaba que la mente es la clave de la prosperidad, que la fe es la fuerza que transforma el deseo en riqueza, y que el propósito definido es la base sobre la que se construyen todos los logros duraderos. El Salmo 23, leído con ojos atentos, es un mapa espiritual y mental que revela exactamente cómo activar estos principios. No es solo un texto para consuelo, es una guía para la acción, para la abundancia y para el legado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí encontramos la primera gran declaración de riqueza. Nada me faltará. No dice tendré lo mínimo, ni apenas sobreviviré. Dice con firmeza que la abundancia es natural, que cuando uno vive guiado por la fe, la escasez no tiene cabida. Napoleón Hill lo expresaba de otra manera: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Cuando crees que nada te faltará, cuando lo afirmas con fe inquebrantable, programas tu subconsciente para buscar, atraer y crear las condiciones que hacen realidad esa promesa. La prosperidad comienza como un estado mental. Hill lo repitió incontables veces: la pobreza y la riqueza son productos de la mente. Cuando permites que tus pensamientos estén dominados por la carencia, tu vida refleja carencia. Cuando permites que estén dominados por la fe y el deseo ardiente, tu vida se abre a la abundancia. El Salmo 23 no es una promesa vacía, es la afirmación mental más poderosa de abundancia: nada me faltará. Luego continúa: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí el salmista habla de dirección, de guía, de propósito. Napoleón Hill enseñaba que el éxito no se logra por accidente, sino por tener un propósito definido, un plan claro y la disciplina de seguirlo. Así como un pastor guía a sus ovejas hacia aguas seguras y pastos abundantes, la mente guiada por un propósito claro encuentra caminos de oportunidad. El reposo no es inactividad, es certeza. Cuando sabes hacia dónde vas, cuando confías en que tu propósito es guiado, tu alma descansa incluso mientras trabajas arduamente. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí encontramos la conexión con el legado. Hill hablaba de que la verdadera riqueza no es solo material, sino espiritual y moral. La prosperidad completa incluye paz interior, relaciones sanas y el impacto positivo que dejamos en los demás. El Salmo 23 nos recuerda que la prosperidad verdadera se alinea con la justicia, con el bien, con un propósito mayor que nosotros mismos. Prosperar sin propósito es vacío, prosperar con justicia es dejar huella. Cuando Hill hablaba del deseo ardiente y de la fe, no lo hacía en un vacío espiritual. Sabía que estos principios funcionaban porque estaban alineados con leyes eternas. Y el Salmo 23 es una declaración de esas leyes en acción. Nos dice que la prosperidad no es cuestión de suerte, sino de dirección, que la paz no es ausencia de problemas, sino confianza en la guía, y que el verdadero legado se construye cuando caminamos en justicia. Esta unión entre la sabiduría milenaria del Salmo y la filosofía práctica de Napoleón Hill es la clave para entender la prosperidad como nunca antes. No es riqueza por avaricia, es abundancia por propósito. No es éxito momentáneo, es legado eterno. No es solo pensar en grande, es vivir guiado por la certeza de que nada te faltará cuando tu mente, tu fe y tus acciones estén alineadas. El Salmo 23 no solo es poesía espiritual, es una declaración de fe absoluta. Y esa fe es exactamente lo que Napoleón Hill identificó como el elemento esencial que transforma un simple deseo en riqueza. Hill decía: la fe es el estado mental que puedes inducir mediante la autosugestión. Es decir, la fe no es un accidente, no es un regalo que unos pocos poseen, es una condición que se construye al repetir pensamientos de abundancia y certeza hasta que el subconsciente los acepta como realidad. Cuando el salmista proclama: Jehová es mi pastor, nada me faltará, está aplicando exactamente este principio.
Está declarando, con convicción, que la abundancia es inevitable. Esa afirmación repetida, cargada de emoción y creída con el corazón, es autosugestión en su forma más pura. Está grabando en el subconsciente una orden de prosperidad. Hill enseñaba que lo que repites con fe se convierte en tu destino, y aquí vemos ese mismo mecanismo en acción. La autosugestión, según Hill, es la herramienta que une la mente consciente con la mente subconsciente. Lo que la mente consciente afirma con convicción, la mente subconsciente lo acepta como verdad. Y una vez que el subconsciente lo acepta, empieza a trabajar incansablemente para manifestarlo. El Salmo 23 es una declaración de autosugestión espiritual y mental que impregna al creyente con la certeza de que está guiado, protegido y provisto. Hill insistía en que las palabras que repetimos tienen poder creador. Cada pensamiento constante es una semilla, y cada palabra pronunciada con emoción es agua para esa semilla. Por eso, cuando el salmista dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo», está reafirmando un principio universal: el miedo se vence con fe. La fe no elimina las sombras, pero elimina el poder que el miedo tiene sobre nosotros. Y Hill recordaba que el miedo es el enemigo número uno del éxito. La riqueza no se construye en ausencia de dificultades, sino en la capacidad de mantener la fe en medio de ellas. Ese es el secreto. Cuando el salmista declara que incluso en el valle más oscuro no temerá, está mostrando el mismo espíritu que Hill vio en Edison, Ford o Carnegie. Hombres que persistieron a pesar de la burla, el fracaso y la crítica, porque creían con tanta certeza en su propósito que el miedo no podía detenerlos. Cada vez que repites mentalmente una afirmación de fe, ya sea «nada me faltará» o «soy capaz de lograr mi propósito», estás programando tu mente para actuar en consecuencia. Hill lo llamaba el proceso de convertir pensamientos en su equivalente físico. Y el Salmo 23 lo expresa de manera espiritual. La fe transforma la oscuridad en confianza, la escasez en abundancia, la duda en certeza. Aquí es donde el pensamiento positivo se vuelve vital. No es un optimismo superficial, es la disciplina de elegir pensamientos que refuercen tu fe. Hill decía que cada hombre es lo que piensa todo el día. Si tus pensamientos son de temor, tu vida estará dominada por el miedo. Si tus pensamientos son de fe y abundancia, tu vida reflejará prosperidad. El salmista eligió pensamientos de fe. Nada me faltará, no temeré, estaré guiado. Esas elecciones mentales se convirtieron en la base de su confianza y de su paz. La enseñanza es clara: la prosperidad comienza en tu mente. Lo que repitas con emoción, lo que creas con convicción, lo que sostengas a pesar de la duda, se convertirá en tu realidad. El Salmo 23 y la filosofía de Hill se encuentran en este punto esencial: el poder creador de la fe alimentada por la autosugestión positiva. El Salmo 23 no solo habla de provisión y de fe, también es un canto al propósito. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí se revela una verdad fundamental que Napoleón Hill también identificó en todos los grandes triunfadores. El éxito no se alcanza vagando sin dirección, sino caminando por un sendero definido, impulsado por un propósito claro que da sentido a cada paso. Hill llamaba a esto un propósito definido en la vida, y decía que era el punto de partida de toda riqueza. Sin un propósito definido, los deseos son débiles, las metas se diluyen y las oportunidades pasan inadvertidas. Pero cuando una persona sabe lo que quiere, y sabe por qué lo quiere, cada pensamiento, cada decisión y cada acción comienzan a alinearse con ese objetivo. El salmista expresa este mismo principio: no camina al azar, no vive en incertidumbre. Declara que es guiado por sendas de justicia, es decir, por caminos que tienen dirección, propósito y alineación con algo más grande que él mismo. Aquí surge otra conexión poderosa con Hill. El verdadero éxito no es solo personal, está vinculado a un propósito más alto que trasciende la ambición individual. Prosperar únicamente para acumular es una riqueza vacía. Prosperar para cumplir un propósito mayor es riqueza con legado. Cuando Hill hablaba del deseo ardiente, siempre añadía que debía estar acompañado de un plan y de una causa. Una causa noble, una visión que te empuje incluso cuando el cansancio y la duda se presenten. De lo contrario, el deseo se convierte en un capricho,
fácil de abandonar en el primer obstáculo. El Salmo 23 nos recuerda que el propósito auténtico se conecta con la justicia, con el bien, con la integridad. Por amor de su nombre significa que la vida con propósito está respaldada por valores eternos, que no se corrompe por atajos, que no se dobla ante la injusticia. Hill también lo advertía: aquellos que intentan enriquecerse a costa de otros, tarde o temprano pierden su fortuna, porque carecen de fundamento sólido. El verdadero éxito es el que perdura, el que deja legado, el que se construye sobre la roca de la integridad. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas personas en el mundo trabajan duro cada día pero sin un propósito definido? Viven en la rutina, cumplen tareas, ganan un salario, pero no sienten que sus acciones estén alineadas con un destino mayor. Esa falta de propósito es lo que genera vacío, frustración y sensación de que la vida se escapa sin sentido. Hill enseñaba que la diferencia entre vivir de manera común y alcanzar grandeza está en definir claramente qué quieres, porque lo quieres y a quien servirá tu éxito. El Salmo 23 nos asegura que, cuando vivimos con propósito, la guía nunca falta. Así como el pastor dirige a sus ovejas por el camino seguro, así la vida dirige a quienes caminan con un propósito definido. Hill lo expresaba en términos de la mente. El subconsciente comienza a atraer recursos, ideas y personas que se alinean con tu propósito. Y lo que parecía un camino incierto se convierte en una senda clara, iluminada paso a paso. Por eso, propósito y prosperidad son inseparables. La abundancia sin propósito es inestable, se desvanece. El propósito sin prosperidad carece de fuerza para expandirse. Pero cuando unes ambas cosas, como enseña el Salmo 23 y como insistía Hill, entonces no solo prosperas, sino que dejas un legado que inspira a otros y trasciende tu propia vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estas palabras han sido refugio en momentos de prueba, pero también contienen una de las claves más importantes del éxito según Napoleón Hill: la capacidad de enfrentar la adversidad con fe y persistencia. Hill enseñaba que la vida siempre pondrá obstáculos en el camino de quien desea prosperar. No lo hace para destruirlo, sino para probar la intensidad de su deseo. Cada gran triunfo en la historia estuvo precedido por derrotas temporales, por momentos oscuros en los que todo parecía perdido. La diferencia entre quienes renuncian y quienes alcanzan grandeza está en cómo reaccionan en ese valle de sombras. El salmista declara con valentía que no temerá. No dice que el valle desaparecerá, ni que las sombras dejarán de existir. Reconoce la realidad de la dificultad, pero decide mantener la fe en medio de ella. Hill lo habría llamado el poder de la mente para elegir sus pensamientos. No puedes controlar todas las circunstancias externas, pero siempre puedes controlar tu reacción interna. Esa elección entre miedo y fe es la que determina tu destino. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí encontramos un principio que Hill repetía en sus enseñanzas: la persistencia se nutre de la confianza en que no estás solo. Para algunos, esa confianza es espiritual, para otros es la certeza de que el universo conspira a favor de quien persiste. En ambos casos, la idea es la misma: hay una fuerza mayor que apoya a quienes se mantienen firmes en su propósito. Los grandes hombres que Hill estudió pasaron por sus propios valles de sombra. Thomas Edison soportó la burla de sus contemporáneos y más de 1000 intentos fallidos antes de iluminar al mundo. Henry Ford enfrentó críticas, demandas y fracasos antes de consolidar su visión. Andrew Carnegie comenzó en la pobreza absoluta y sufrió rechazos antes de construir su imperio. Todos ellos conocieron el valle, pero ninguno permitió que el miedo los detuviera. El secreto que Hill descubrió y que el Salmo 23 refleja es claro: la adversidad no es señal de derrota, es señal de que estás en el camino del propósito. El miedo no se elimina esperando que desaparezca, se elimina caminando a pesar de él. La fe no es la ausencia de sombra, es la certeza de que la luz está delante de ti. La persistencia no es fuerza ocasional, es la decisión diaria de seguir avanzando aunque no veas todavía el final del camino. El valle de sombra de muerte representa las pruebas inevitables en la vida. Pérdidas, fracasos, críticas, momentos en los que todo parece derrumbarse.
pero también representa la oportunidad de demostrar que tu deseo es auténtico, que tu fe es más fuerte que tus temores y que tu propósito vale la pena. Hill enseñaba que la persistencia es el verdadero filtro del éxito. Solo quienes persisten más allá del dolor y la duda alcanzan la cima. Así, el Salmo 23 no es solo un canto de consuelo, es una declaración de poder. Es la voz del hombre que enfrenta su valle y decide no temer, que se apoya en su fe y encuentra aliento en su propósito. Es la misma voz que Hill escuchó en cada triunfador. La voz que dice: seguiré adelante cuando otros se rinden. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Estas palabras encierran un misterio que pocos han sabido interpretar y que, sin embargo, se conecta directamente con lo que Napoleón Hill descubrió en las leyes del éxito. El salmista afirma que, incluso rodeado de enemigos, incluso en medio de la presión, una mesa de abundancia es preparada para él. Aquí vemos el reflejo del principio de la actitud mental positiva, tan repetido por Hill. No es la ausencia de problemas lo que trae prosperidad, sino la capacidad de mantener la fe y la visión incluso cuando todo alrededor parece en contra. Piensa en esto. ¿Qué significa tener una mesa servida en presencia de tus angustiadores? Significa que tu prosperidad no depende de la aprobación de los demás ni de la ausencia de obstáculos. Significa que la abundancia puede manifestarse aún en medio de la crítica, la oposición o la duda. Hill observó que los grandes triunfadores siempre tuvieron detractores. Siempre hubo voces que se burlaron, que intentaron frenarlos, que los señalaron como soñadores imprudentes. Y, sin embargo, fue precisamente en ese contexto donde demostraron que el secreto funcionaba. La mesa preparada representa la recompensa de la persistencia, la evidencia de que la fe sostenida en medio de la oposición produce resultados visibles. El salmista no esconde la presencia de enemigos, no espera que desaparezcan. Simplemente afirma que su abundancia es tan grande que no puede ser negada, incluso frente a quienes desearían verlo caer. Unges mi cabeza con aceite. El aceite, símbolo de consagración y de favor, nos recuerda a otro principio de Hill, la importancia de la autoconfianza. Hill escribió una fórmula completa para desarrollar la confianza en uno mismo, porque entendía que nadie puede triunfar si primero no cree en sí mismo. El ungimiento aquí representa esa unción interior, ese reconocimiento de valor y capacidad que te distingue y te eleva. No necesitas esperar que el mundo te apruebe, necesitas aprender a ungir tu propia mente con pensamientos de confianza, de dignidad, de valor. Mi copa está rebosando. Esta es la imagen perfecta de la abundancia que Hill describía al decir que la mente tiene el poder de atraer riqueza ilimitada. Una copa rebosante no es escasa, no es ajustada, no es suficiente solamente para sobrevivir. Es una vida que desborda, que comparte, que inspira, que bendice a otros. Hill insistía en que la riqueza verdadera no es la que apenas llena tus necesidades, sino la que permite dar, servir y dejar un legado. Y observa un detalle poderoso: la mesa no se prepara en secreto, la copa no rebosa en soledad. Todo ocurre a la vista de los angustiadores. Esto nos enseña que el verdadero éxito se manifiesta públicamente, que tarde o temprano incluso tus críticos más duros deben reconocer lo que has logrado. Y aunque su mirada siga siendo hostil, tu abundancia no depende de ellos. Depende de tu fe, de tu persistencia, de tu propósito. Aquí el Salmo 23 y Napoleón Hill se encuentran en una enseñanza fundamental. La prosperidad es inevitable para quien aplica los principios de la mente y del espíritu, aunque el mundo entero dude de él. El éxito no llega cuando desaparecen los enemigos, llega cuando, a pesar de ellos, tu fe se convierte en evidencia visible. La mesa servida, la cabeza ungida y la copa rebosante son símbolos de la victoria mental, espiritual y material. Victoria que comienza en el pensamiento, que se sostiene en la fe y que se manifiesta en la realidad. Hill lo resumió en una frase que podría ser eco del mismo salmista: la victoria comienza en la mente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Con estas palabras se cierra el Salmo 23, y en ellas descubrimos la conexión final entre la sabiduría espiritual y la filosofía práctica del éxito de Napoleón Hill.
El salmista no habla de bendiciones ocasionales, ni de prosperidad momentánea. Habla de constancia, todos los días de mi vida. Habla de permanencia, moraré en la casa de Jehová por largos días. Esta es la diferencia entre quienes alcanzan logros temporales y quienes construyen un legado. Hill, después de entrevistar a más de 500 hombres y mujeres exitosos, descubrió que la riqueza verdadera no era la que se obtenía rápido y se perdía pronto, sino la que se mantenía porque estaba fundada en principios sólidos. Decía que la prosperidad basada en el egoísmo o en el engaño es como construir sobre arena. Tarde o temprano se derrumba. En cambio, la riqueza basada en la fe, en el propósito, en la persistencia y en el servicio a los demás es la que permanece de generación en generación. El bien y la misericordia que siguen al salmista son el equivalente espiritual de lo que Hill llamaba la actitud mental positiva y la ley de la siembra y la cosecha. Quien piensa en términos de bien, cosecha bien. Quien actúa con misericordia, recibe misericordia. Hill lo observó en los grandes triunfadores. Los más duraderos no eran los que explotaban a otros, sino los que comprendían que su éxito estaba ligado al éxito de quienes los rodeaban. La promesa de que el bien y la misericordia te seguirán todos los días también nos enseña un principio de mentalidad. Lo que piensas y repites constantemente se convierte en tu compañero inseparable. Si eliges pensamientos de carencia y derrota, esos serán los que te sigan día tras día. Pero si eliges pensamientos de fe, abundancia y propósito, esos serán tus compañeros en cada paso. Hill insistía en que somos lo que pensamos todo el día. El salmista lo confirma al declarar que su vida estará acompañada permanentemente por el bien y la misericordia. Moraré en la casa de Jehová por largos días. Esta es la imagen del legado, de la permanencia, de la trascendencia. No se trata solo de vivir mucho tiempo, sino de vivir con propósito y dejar una huella que permanezca más allá de la propia vida. Hill decía que el éxito definitivo es aquel que trasciende lo material y se convierte en influencia positiva, en inspiración para otros, en un legado que perdura. El Salmo 23, leído junto con la filosofía de Napoleón Hill, se convierte en una fórmula completa de prosperidad y legado. Comienza con la certeza de que nada me faltará, sigue con la fe que vence el miedo, se fortalece con el propósito definido, se prueba en el valle de las sombras, se manifiesta en una mesa rebosante incluso frente a los enemigos y culmina en una vida acompañada por el bien, sostenida por la misericordia y coronada con permanencia. Hill nos recordaba que el éxito no es un evento aislado, sino un estilo de vida. No es una cima momentánea, sino un camino continuo en el que cada día reafirmas tu deseo, tu fe y tu propósito. El salmista, con su poesía inspirada, y Hill, con su filosofía práctica, coinciden en un mismo mensaje. La prosperidad y el éxito verdadero no son accidentes, son resultados inevitables de aplicar principios eternos en la mente y en el espíritu. Así, el Salmo 23 no es solo un canto de consuelo, es una guía para vivir con abundancia, propósito y legado. Y Hill nos da las herramientas para aplicarlo a nuestra vida diaria, para convertir las palabras en acciones, las acciones en hábitos y los hábitos en destino. Si observamos con cuidado, cada versículo del Salmo 23 se conecta de manera directa con los principios del triunfo personal que Napoleón Hill expuso en la ley del éxito y más tarde en Piense y hágase rico. No es una coincidencia, es la manifestación de leyes universales que atraviesan la espiritualidad y la filosofía práctica. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí vemos reflejado el principio del propósito definido. Hill enseñaba que tener una meta clara y creer firmemente en ella es la base de toda riqueza. Cuando el salmista declara que nada le faltará, no está hablando de deseos vagos ni de expectativas inciertas. Está afirmando un propósito definido de abundancia, sostenido por una fe absoluta. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este versículo refleja el principio de la armonía mental y la paz interior. Hill insistía en que ninguna persona puede alcanzar el éxito si vive en tensión, duda o ansiedad. El reposo no significa pasividad, significa confianza en que el propósito está guiado, en que la mente clara es capaz de tomar mejores decisiones y atraer mejores resultados. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aquí está el principio de la integridad. Hill afirmaba que todo éxito duradero debía construirse sobre la justicia, la honestidad y la verdad. Prosperar a costa de otros era levantar un castillo de arena que tarde o temprano se derrumbaría. La senda de justicia es la senda de quienes comprenden que el éxito auténtico está ligado a valores eternos y que el legado solo se sostiene cuando está construido sobre la roca de la integridad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Este versículo refleja el principio de la autosugestión positiva y de la fe inquebrantable. Hill enseñaba que los pensamientos de miedo eran el mayor enemigo del éxito, y que la única forma de vencerlos era reemplazarlos por afirmaciones de confianza. El salmista está practicando exactamente eso. No niega el valle, no ignora la sombra, pero elige pensar en términos de fe y no de miedo. Esa elección mental es lo que transforma la adversidad en un campo de prueba que fortalece el carácter. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí vemos el principio de la disciplina y del liderazgo guiado. Hill observó que los triunfadores no se dejaban llevar por impulsos desordenados, sino que aceptaban la corrección, aprendían de la experiencia y seguían el plan con determinación. La vara y el cayado son símbolos de dirección y de disciplina, recordándonos que la persistencia se fortalece cuando aceptamos la guía que nos mantiene firmes en la ruta hacia el éxito. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Este pasaje refleja el principio de la actitud mental positiva y la resiliencia. Hill lo describía como la capacidad de mantener la visión de abundancia incluso en medio de la crítica y la oposición. El éxito, decía, siempre atraerá críticos y detractores. Pero la prosperidad auténtica es aquella que se manifiesta incluso en presencia de ellos, porque no depende de la opinión ajena, sino de la convicción interior. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aquí encontramos el principio de la autoconfianza. Hill enseñaba que la confianza en uno mismo era indispensable para que los demás creyeran en ti. Nadie sigue a un líder que duda de sí mismo. La unción es símbolo de esa convicción interior, de ese reconocimiento de valor personal que te da la autoridad de avanzar con firmeza. Y la copa rebosante refleja el principio de la abundancia multiplicada, la idea de que el éxito verdadero no solo te llena a ti, sino que desborda hacia los demás. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí está el principio de la ley de la siembra y la cosecha, lo que Hill llamaba la certeza de que toda acción mental y física genera un resultado. Siembra pensamientos de bien y cosecharás bondad. Siembra actos de misericordia y cosecharás favor. Esa es la base de una vida de prosperidad sostenida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Finalmente, este versículo refleja el principio del legado. Hill afirmaba que el éxito más grande no era la riqueza que acumulas en vida, sino el impacto que dejas después. Morar en la casa del Señor es permanecer en propósito, es vivir una vida tan alineada que tu huella trasciende y tu legado se convierte en inspiración para generaciones. El Salmo 23, leído desde esta perspectiva, se revela como un compendio de principios universales que coinciden palabra por palabra con lo que Hill enseñó en sus obras. No es casualidad. Las leyes del éxito no son inventos modernos, son verdades eternas expresadas en diferentes lenguajes. El lenguaje espiritual del salmista y el lenguaje práctico de Napoleón Hill. Si hay un hilo invisible que une cada versículo del Salmo 23 con las enseñanzas de Napoleón Hill, es la convicción de que la mente es el punto de partida de toda prosperidad. Hill lo expresó con claridad absoluta: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Y el salmista, en cada declaración, está concibiendo abundancia, creyendo en la guía, proclamando victoria aún en medio de las sombras. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa afirmación es la semilla mental de la prosperidad. Cuando se repite con fe, cuando se siente con emoción, el subconsciente comienza a trabajar para manifestar esa abundancia. Hill llamó a esto el principio de la autosugestión. Las palabras repetidas se convierten en creencias, y las creencias se convierten en destino. En la práctica, significa que si vives afirmando la escasez, eso es lo que tu mente atraerá. Si vives declarando que nada te faltará,
tu subconsciente se encargará de crear las condiciones que hagan de esa declaración una realidad. La mente es el terreno, los pensamientos son las semillas, y la fe es el agua que las hace germinar. El Salmo 23 es un jardín de pensamientos sembrados con fe, y Gil nos muestra cómo cultivarlos hasta que florecen en prosperidad visible. Cuando el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, está mostrando el poder de elegir los pensamientos en los momentos más oscuros. Gil observó que los hombres que alcanzaron grandeza no eran los que nunca enfrentaron dificultades, sino los que, frente a ellas, mantuvieron pensamientos de fe y persistencia. Mientras otros se dejaban dominar por el miedo, ellos repetían afirmaciones de confianza, hasta que su mente, en lugar de hundirse, encontraba nuevas soluciones. La mente no distingue entre pensamientos verdaderos o falsos, distingue entre pensamientos repetidos y creídos. Por eso Gil insistía en la importancia de escribir tu deseo, repetirlo en voz alta, visualizarlo y grabarlo hasta que tu subconsciente lo aceptara como inevitable. El salmista hacía lo mismo en forma de oración. Declaraba que nada faltaría, que no temería, que su copa rebosaría. Cada palabra era un programa mental que lo mantenía en abundancia. Este es el punto de unión más poderoso entre el Salmo 23 y Gil. Ambos nos enseñan que la prosperidad se origina en la mente y en el espíritu antes de manifestarse en lo material. No es el dinero lo que crea la mentalidad de abundancia, es la mentalidad de abundancia la que crea el dinero. No son las circunstancias externas las que producen fe, es la fe la que transforma las circunstancias. Por eso, tanto el salmista como Gil nos invitan a un mismo ejercicio: vigilar nuestros pensamientos, elegirlos conscientemente y sostenerlos con persistencia. Porque la mente es como un imán, atrae lo que más ocupa su atención. Si eliges el miedo, atraerás más razones para temer. Si eliges la fe, atraerás más razones para creer. Si eliges la abundancia, atraerás más oportunidades para prosperar. Mi copa está rebosando. Esta frase no describe un estado temporal, sino una mentalidad. Es la visión de alguien que ha decidido pensar en términos de plenitud y no de carencia. Gil observó que quienes piensan en grande, quienes creen en la posibilidad de una copa rebosante, terminan creando condiciones para que esa abundancia se manifieste. El pensamiento positivo no es un simple optimismo ingenuo, es la llave que abre las puertas de la creatividad, de la persistencia y de la acción determinada. Así, el Salmo 23 y la filosofía de Gil coinciden en un mismo mensaje eterno: la mente es la creadora de la realidad. Lo que concibes en tu interior se refleja tarde o temprano en tu exterior. Por eso, el verdadero trabajo de prosperidad no comienza con los bienes materiales, comienza con la disciplina de cultivar pensamientos de fe, abundancia y propósito. La prosperidad que describe el Salmo 23 no se limita a lo material, es una prosperidad integral, una vida que rebosa en todas sus áreas. Napoleón Hill llegó a la misma conclusión después de décadas estudiando a los más grandes triunfadores de su época. Descubrió que los que lograron riquezas estables y un éxito verdadero eran aquellos que habían entendido que la prosperidad abarca mucho más que el dinero. Incluye salud, paz interior, relaciones sólidas y la satisfacción de cumplir un propósito. Confortará mi alma. Aquí no se habla de oro ni de posesiones, se habla de bienestar interior, de serenidad, de fuerza espiritual. Hill también advertía que la riqueza sin paz interior es una forma de pobreza disfrazada. Decía que había visto a hombres multimillonarios vivir vidas miserables por dentro, atrapados en la ansiedad, el egoísmo o el vacío. La verdadera prosperidad, tanto para el salmista como para Hill, comienza en el alma, en esa paz profunda que te da la certeza de estar caminando en el propósito correcto. Me guiará por sendas de justicia. Aquí vemos que la prosperidad también incluye relaciones correctas, decisiones sabias, una vida coherente con valores que trascienden. Hill enseñaba que el éxito duradero solo podía sostenerse si estaba alineado con la integridad. De lo contrario, el precio de la corrupción o del egoísmo terminaba destruyendo lo que se había construido. Prosperar con justicia no es una opción moral solamente, es una estrategia inteligente para una vida de éxito que perdura. Mi copa está rebosando. Esta es la imagen de la prosperidad material y espiritual que se desborda hacia otros.
Gil afirmaba que uno de los mayores placeres de la riqueza era la capacidad de compartir, de crear oportunidades, de servir. La prosperidad plena no se mide solo en lo que acumulas, sino en lo que inspiras, en lo que das, en lo que dejas en la vida de los demás. El legado comienza cuando tu copa, en lugar de estar vacía o apenas llena, se convierte en fuente que alimenta a otros. Gil hablaba de la importancia de la ley de la multiplicación, de cómo quienes piensan en dar y servir terminan recibiendo más de lo que esperaban. Este principio está implícito en el Salmo 23. La copa rebosante es la consecuencia de una vida guiada por fe, propósito y justicia. Esa abundancia no es para guardarla, es para compartirla, para extenderla, para dejar huella. Y finalmente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este es el estado más elevado de prosperidad. Vivir de tal manera que tu vida sea acompañada permanentemente por la bondad y la gracia. No se trata de éxitos pasajeros ni de riquezas que vienen y van, sino de una vida marcada por la constancia del bien. Gil lo expresó como el principio del hábito positivo: lo que practicas todos los días se convierte en tu destino. Si practicas pensamientos de fe, palabras de abundancia y acciones de integridad, inevitablemente cosecharás bondad y prosperidad todos los días de tu vida. Así, tanto el Salmo 23 como Napoleón Hill nos invitan a expandir nuestra visión de la prosperidad. No es solo dinero, es plenitud. No es solo acumular, es servir. No es solo éxito temporal, es legado eterno. Es vivir de tal forma que al mirar atrás, descubras que tu vida fue una copa rebosante de propósito, abundancia y bendición para ti y para los demás. El Salmo 23 no es solo un texto para ser recitado en momentos de consuelo, es una guía de prosperidad, propósito y legado. Cada versículo es un recordatorio de que la abundancia comienza en la mente, que la fe vence al miedo, que el propósito da dirección, que la integridad asegura permanencia, que la adversidad fortalece y que el legado se construye con bondad y justicia. Napoleón Hill, desde su visión práctica, llegó a las mismas conclusiones que el salmista desde su visión espiritual. Ambos entendieron que la verdadera riqueza no es un accidente, es el resultado de aplicar leyes universales en la mente y en la vida diaria. Hill lo llamó deseo ardiente, fe, autosugestión, persistencia, propósito definido. El salmista lo expresó como confianza absoluta en un pastor que guía, que provee y que asegura que nada faltará. En el fondo, el mensaje es uno solo: tu vida se transforma cuando eliges creer. Cuando eliges sembrar pensamientos de abundancia en lugar de pensamientos de escasez. Cuando eliges confiar en la guía en lugar de rendirte al miedo. Cuando eliges caminar en propósito en lugar de vagar en incertidumbre. Y cuando eliges compartir tu copa rebosante en lugar de retenerla solo para ti. Hoy, tú tienes la oportunidad de aplicar estas verdades en tu vida. De leer el Salmo 23 no solo como poesía, sino como un manual de prosperidad. De escuchar las enseñanzas de Napoleón Hill no solo como teoría, sino como instrucciones prácticas. Y de unir ambos caminos para vivir con abundancia, propósito y legado. Si este mensaje ha resonado en ti y quieres seguir descubriendo cómo los principios eternos de Napoleón Hill pueden transformar tu vida, suscríbete ahora mismo a este canal Lo Mejor de Napoleón Hill. Aquí encontrarás enseñanzas que no solo inspiran, sino que te dan herramientas para alcanzar éxito, riqueza y plenitud. Activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez un amigo, un familiar o un compañero esté atravesando su propio valle de sombras y necesite recordar que la abundancia y el propósito siguen disponibles para él. Y ahora quiero dejarte con esta reflexión. Si el Salmo 23 nos asegura que nada nos faltará, que podemos caminar con fe incluso en las sombras y que nuestra copa puede rebosar de abundancia, ¿qué estás dispuesto a cambiar en tus pensamientos y acciones a partir de hoy para vivir esa promesa en tu vida? Escribe tu respuesta en los comentarios. Tu reflexión puede ser el inicio de tu transformación y la inspiración que otros necesitan leer.